Hay alrededor de 3.000 mujeres, de 3.000 aragonesas, esperando para hacerse una mamografía diagnóstica. 26.458 aragoneses pendientes de hacerse una prueba de radiodiagnóstico y 21.458 pendientes de hacerse una resonancia magnética. El Gobierno de Aragón puso en marcha un plan de abordaje que contenía una serie de objetivos. Nosotros le pedimos que cumpla con este plan y también le pedimos que cumpla con la ley de presupuestos de nuestra comunidad autónoma y que ejecute todas las partidas presupuestarias que hay destinadas a esta cuestión. Pedimos que aumente, que trabaje en la cirugía tanto mayor como menor ambulatoria. Eso supondría una reducción muy importante en operaciones como cataratas o varices u otras similares que no necesitan hospitalización, que están aumentando las listas de espera y que ni siquiera aparecen reflejadas en el plan de abordaje de listas de espera quirúrgicas. También le pedimos que ponga en marcha ya ese concierto con el Hospital Maz de Zaragoza, porque en el plan al que nos estamos refiriendo se prevé la realización del concierto a lo largo del año 2023. Lo público y lo privado no es contrario, es complementario, y cuando hablamos de salud no importa desde qué ámbito lo enfoquemos. El Gobierno de Aragón no ha sabido actuar con la celeridad o con la eficacia o con la gestión o con el acierto necesario y estos fallos los siguen pagando hoy muchos aragoneses.